Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo una hora con mucha discusión sobre un tema que nos preocupa, ¿no? ¿Qué pasa con la idoneidad en la política? ¿Qué pasa con las causas judiciales que rodean justamente a nuestros políticos? Vamos a tener un panel con el cual vamos a poder discutir acerca de esto y plantearte a vos también todas estas cuestiones que vienen ocurriendo en nuestra provincia. Vamos a compartir como siempre el informe de cada viernes. Vamos a verlo. La política está muy descreída y Ficha Limpia surge de un movimiento ciudadano allá por el año 2018 a cargo de Gastón Marra en la provincia de Buenos Aires, el cual ya tiene 370.000 firmas de apoyo para lo que es este proyecto. Por supuesto que esto busca no solamente brindar mayor transparencia, mayor eficacia en lo que es la política, sino que por sobre todas las cosas habla de lo que es la democracia, de lo que es la ética y de lo que es la moral. Al menos 908 periodistas han muerto por COVID-19 en 70 países desde que empezó la pandemia. El coronavirus mata a más de un periodista al día en nuestra región latinoamericana. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Parte de las temáticas que vamos a estar abordando en esta jornada. Tenemos 4 invitados en este primer bloque que va a ser el más extenso de esta noche, ¿no? Voy a empezar a presentarlos. Está Daniela Planes aquí con nosotros. Ustedes ya la conocen, nos ha visitado en otras oportunidades en el canal, pero creo que es la primera vez que nos acompaña a la noche. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por venir a compartir y también por empezar a discutir esto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos específicamente de nuestros candidatos y candidatas en un año que va a ser electoralmente muy álgido porque se van a renovar autoridades en la legislatura provincial, se va a renovar el Consejo Deliberante en su totalidad, se van a elegir convencionales constituyentes? Entonces tenemos que repensar muchas de estas cuestiones y esperamos que ustedes del otro lado también nos ayuden a hacer ese proceso, ¿no? Está el diputado Carlos Zapata. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por invitarme, Mabel. Gracias. Un gusto siempre compartir Gracias con a usted por venir, por acompañarnos también en esta jornada. Está el doctor Pizarro Echenique aquí también compartiendo esta noche con nosotros, que ayer ha estado de cumpleaños, así que aprovechamos para saludarlo. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, como siempre. Bueno, esperamos que también nos pueda dar su aporte, que es muy valioso, y por supuesto la diputada Laura Cartuccia, que también forma parte del panel de esta jornada. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por venir. Por favor, muy buenas noches, gracias por la invitación, Mabel. Bueno, te veíamos ahí en el informe que hablabas un poquito acerca de Ficha Limpia, ¿no? Lo que significa, por qué se inicia esto en el país también, y por qué otras provincias han decidido seguir abordando este tema. Me gustaría que para la gente que no conoce o que quizás es la primera vez que lo siente nombrar, más allá que la legislatura provincial lo abordó al tema, les cuentes y les expliques de qué se trata fundamentalmente Ficha Limpia. Bien, Ficha Limpia, o más conocido quizás como político sin antecedentes, esto surge en el año 2010 en Brasil, quien ya cuenta con esta ley que fue sancionada y promulgada en su momento por Lula da Silva, ley que le termina actuando, digamos, en contra, y decía en Brasil que estaba planteada para aquellos que tuvieran condenas en segunda instancia, lo cual a través de esta ley impide que Lula da Silva pueda ser candidato a presidente. Un grupo de personas viaja desde Argentina a Brasil, toman esta ley, la traen como modelo a Argentina y se empieza a militar en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que este movimiento ciudadano llega a reunir 370.000 firmas para que este proyecto pueda ser tratado en la legislatura de Buenos Aires. Otras provincias como Mendoza, Córdoba, Misiones, Neuquén, Chubut tienen la ley de Ficha Limpia. Y nosotros aquí en Salta habíamos presentado 3 proyectos, 2 del mismo tenor y otro bastante diferente, pero en definitiva siempre buscando el mismo objetivo, ¿no? Que aquellas personas que fueran condenadas o que tuvieran causas judiciales no pudieran ser candidatos. En la Comisión de Legislación General decidimos
que más importante que modificar quizás lo que era la ley de los partidos, la ley orgánica de los partidos políticos o la ley electoral, que eran los proyectos que estaban circulando, se hiciera un proyecto de ley llamado Ficha Limpia. Y de ahí surge este proyecto que nosotros le dimos sanción, media sanción en Cámara de Diputados con 53 votos a favor y 1 en contra. Este proyecto incluía que todas aquellas personas que tuvieran causas por crímenes de lesa humanidad, por violencia de género, por corrupción, por evasión al fisco, no pudieran ser candidatos. Este proyecto pasa al Senado en revisión, el Senado acumula con otros proyectos que estaban presentados. Lo cierto es que ellos dan sanción completamente distinta a otro proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con Ficha Limpia. Este martes lo vamos a tratar en la Cámara de Diputados, está puesto en el acta de labor para que ya tenga sanción definitiva o sigamos insistiendo con nuestro proyecto original. Lo cierto es que, bueno, la gente está muy descreída de lo que es la política y es necesario darle transparencia, darle credibilidad y fundamentalmente apostar a una democracia sana, que es lo que estamos necesitando. Por eso es necesario, digamos, ¿no es muy largo el proceso, digamos, esperar a que haya una sentencia firme? Después me decían también que esto podía implicar, si no existía toda esta cuestión, ¿no?, casi una casa de brujas, digamos, porque cualquiera podía venir, interponer una denuncia y, bueno, ya de esa manera interrumpir alguna posible candidatura. Es un tema como muy polémico, ¿no?, pero al mismo tiempo creo que tenemos que revisar muchísimas cuestiones, porque en los últimos días, incluso aquí en la provincia y en la misma ciudad, se han presentado distintos casos. Recién veíamos en imágenes este primer fallo contra Tomás Rodríguez, ¿no?, que fue diputado provincial, que también fue concejal. Vemos además lo que ha pasado en el Consejo Deliberante de Salta, justamente con un concejal que estaba en actividad. Estamos hablando del ex concejal Flores, que tiene que renunciar. Digo, son cuestiones que nos tocan muy de cerca, sobre todo si pensamos en aquellos procesos que están abiertos. Hay intendentes acusados, ¿no?, exintendentes, y la justicia no acompaña, digamos, porque es muy lenta, al extremo de que una fiscal, como es la fiscal Simesen de Bielke, ha dicho que ella efectivamente no cree que hayan procesos judiciales contra algunas de estas personas que puedan terminar de desarrollarse como uno prevé, ¿no?, o por lo menos como sería el correlato con cualquier otro ciudadano. Mira, lo cierto es que para que este proyecto o para que esta ley tenga éxito, sí necesitamos de la justicia. Y en eso es donde tiene que actuar la justicia, precisamente con celeridad. Lamentablemente nosotros no tenemos una justicia que actúe con celeridad y se toma todo el tiempo del mundo. Y con independencia, Laura, llegado... porque muchas veces incluso creo que cuestionamos también esto, ¿no? La falta de capacidad de independencia de poderes real en nuestra provincia y en nuestro país. Nosotros estamos proponiendo en el proyecto de Ficha Limpia las condenas en segunda instancia, no con sentencia firme. Eso es lo que nosotros propusimos y lo que fue aprobado, digamos, con media sanción desde la Cámara de Diputados. El Senado sí insiste con sentencia firme. Sí creo que, como te decía, ¿no?, o sea, vamos a tener éxito con este proyecto de ley en tanto y en cuanto la justicia actúe con la celeridad necesaria para poder resolver todas estas situaciones. Lo que sí se había sugerido, digamos, en el proyecto de ley es que todas aquellas personas que vayan a ser candidatos tengan que presentar un certificado de antecedentes penales. Bueno, como para que la gente entienda, empiece a contextualizar de qué les estamos hablando y cuál es la discusión que estamos planteando en esta jornada. Doctor, me gustaría escuchar qué piensa usted acerca de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que pueden surgir? Mire, la verdad que es un tema que, bueno, tiene un antecedente nacional de la reforma nacional de los partidos políticos, cuando legisla justamente la no capacidad, o sea, la restricción para ser candidatos de personas con auto de procesamiento de lo que son delitos de lesa humanidad. Ese sería el antecedente directo, digamos, de alguna cuestión de proyecto Ficha Limpia, que en realidad es muy bien intencionado, que justamente por una cuestión técnica es muy serio que se habla de una condena firme, porque nosotros lo primero que tenemos que ver antes de empezar a generar normativa y de este calibre es que tenemos un sistema internacional de derechos humanos que consagra, y esto yo siempre lo repito porque por ahí hay mucha hipocresía realmente también en los estrados judiciales. Nosotros tenemos consagrado el principio de inocencia y lamentablemente para alguna postura política una persona hasta que no tiene la condena firme es
conceptualmente y teóricamente inocente. Ahí está el problema. Bien lo explicaba la diputada, por ahí la poca celeridad que tenemos en las causas judiciales, no solamente en Salta de la Nación. Hay procesos el que senador llevan Menem, muchísimo tiempo. que en paz descanse, el senador Menem llegó a ser varias veces reelecto senador nacional teniendo condena de delitos de corrupción, 14 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y sin embargo, como no estaba la sentencia firme, teníamos que respetar ese principio y el senador Menem con planteos judiciales todas las veces se los impugnaba. Y falleció siendo senador. Y falleció siendo senador, teniendo fueros y de algún modo haciéndole burla a lo que es la justicia. Porque bueno, después de 20 años... muchas veces también cobijándose en estos cargos, ¿no? Digo, correcto. Muchas veces también es casi una estrategia como para terminar zafando de cualquier situación judicial. El tema desde el punto de vista político, o sea, el primer filtro sería el voto popular. Claro. La persona que tiene una imputación y un pedido de juicio, el ciudadano puede dar una evaluación y decir, bueno... Me parece que no es ese solamente, sí, sino también el partido político, claro, ¿no? El partido, la fuerza política por la que se termina postulando, porque muchas veces hay un desconocimiento ciudadano y no hay un seguimiento absoluto de quiénes son los candidatos o candidatas para una elección. Entonces, ahí también creo que un rol protagónico que termina apañando y solapando estas cuestiones son las fuerzas políticas. Y por eso es muy importante esto de presentar la ficha de antecedentes penales y también con mucho reparo y resguardo en que una simple denuncia no convierte a una persona en delincuente o en, digamos, una persona inhabilitada. Yo creo que la verosimilitud de la denuncia, en todo caso, se va a merituar si hay un requerimiento a juicio o si una condena la condena, digamos, penal. En realidad no hay segunda instancia en el derecho penal, sino hay un recurso casatorio que, bueno, sería, entre comillas, lo que sería la segunda instancia en el plano civil. Pero ahí está el foco de la cuestión. Entonces, como decía la señora diputada, hay que darle este acompañamiento también con la justicia. Y yo siempre me basaré y puesto los ojos en lo que ha sido la experiencia de la provincia de Córdoba con los tribunales con juicios por jurado que empezaron a funcionar en el año 99 y que juzgaban delitos contra la administración pública. Y curioso que varios funcionarios de distintos partidos políticos fueron acusados por un tribunal de juicio popular que era de un sistema mixto. Es decir, habían 3 jueces técnicos y jueces legos, o sea, ciudadanos que decidían. Entonces, para que no haya vicios, los jueces técnicos fundamentaban la sentencia. Creo que por ahí esto tiene que ser acompañado también de un fuero específico que nos permita a los salteños decir, bueno, ahí sí estamos en planos de igualdad. Y como siempre yo insisto, en una próxima reforma constitucional, la modificación a derogación de los fueros parlamentarios. La provincia de Córdoba hace 20 años que ya los diputados, los legisladores, mejor dicho, porque es unicameral, no tienen fuero, y la cosa anda muy bien. Si hay un requerimiento, el ciudadano que es legislador va al tribunal sin ningún problema y el sistema no se ha descalabrado. Bueno, interesante también lo que nos dice diputado. ¿Cuál es su postura? Mi postura es la siguiente. Veamos qué es lo que queremos proteger con la ficha limpia. Queremos proteger que el ciudadano no termine votando una persona que no merece el voto. ¿Por qué? Pues está incurso en alguna figura penal o tiene la condena. Yo quizás voy más allá, si hay procesamiento en firme, ya tendría que ser un obstáculo para postular. Procesamiento en firme indica que hay semiplena prueba, o sea que la persona ya se está colgando un saquito bastante pesado. En el funcionamiento de los partidos políticos tiene que ser, o tiene que tener la facultad o la posibilidad de que el partido político pueda requerir ante la policía el certificado de antecedentes o ante el centro que informa la reincidencia. Eso es importante para poder validar, porque llegan los partidos políticos, nosotros tuvimos el caso del concejal Flores, Sí. Nadie sabía nada, yo me enteré. El día martes estaba en Oran, me llamó el periodista Brandán y me dijo, ¿sabe usted esto? No tengo la más pálida idea. Fuimos en un frente, los apoderados que validaron las listas tampoco tenían la idea. Bueno, salió la sentencia, él admitió el delito, o sea que era... Y era un delito previo, digamos, previo a la postulación. El año antes no pude ver el expediente para saber en qué estadio estaba, si estaba solo la acusación había avanzado, si ya estaba elevada a juicio. El tema que llegó, el señor Flores se declaró culpable, presentó la renuncia ante el Consejo Deliberante y renunció también al partido. Pero esta cuestión también tiene que
servir para valorar la actitud y la acción del fiscal. El fiscal que llevó y que logró que se eleve a juicio, y el juez que actuó con celeridad. Esta persona buscó su juicio abreviado y tuvo su condena. Pero hay muchas otras causas que prescriben. Mire, las causas, la famosa causa de los intendentes, se acordará el doctor acá. Ramos, Cabana y Corimayo, 20 años. La Corte de Justicia de Salta declara prescripto. Viene el doctor Alejandro Saravia, fiscal de Corte, apela ante la Corte Suprema. La Corte Suprema manda a juzgarlo. ¿Por qué? Porque la prescripción no era aplicable porque se trataba de un funcionario público. La Corte ad hoc que se constituye declara nuevamente la prescripción y vuelve a apelar el doctor Saravia. Evidentemente, la celeridad de la justicia en algunas causas, como esta, es plausible, pero en otras están frenadas. El mismo senador Ramos tiene pedido de elevación a juicio por la fiscal que usted mencionaba, la doctora Siemens Sendevial, que desde junio del año pasado, el juez de garantía todavía no resolvió avanzar. Tienen pedido de elevación a juicio también Manuel Cornejo y otros intendentes. Parece ser que cuando se toca el poder no avanza, pero debiera avanzar todo. Y la ley de ficha limpia, para mí tiene que ser un escalón inferior, pero por lo menos que haya algo. Segunda instancia, bueno, es un buen comienzo. Queremos proteger al ciudadano de que no elija personas que no están moralmente en condiciones de administrar los fondos públicos. Fundamentalmente creo que pasa por ahí, y de ahí iremos bajando. ¿Por qué no el auto de procesamiento? Y bueno, sabemos cómo en la justicia acá y todo el mundo desconfía hasta de los jueces que terminan siendo probos. Tenemos que ir afianzando todo el sistema. ¿Y qué rol tienen que tener ustedes particularmente? Porque, bueno, hay un diputado que está viviendo distintas causas, el diputado Orozco, recordemos que él está procesado, hay un juicio que se ha dilatado, él siempre ha mencionado, por lo menos públicamente, ¿no? Y creo que también lo ha hecho en el recinto, que él quiere efectivamente que ese juicio se lleve adelante. Lo ha dicho, por lo menos lo ha expresado, ¿no? Sí. Pero le fijaron una fecha, se corre, fijan tengo otra entendido fecha. Por comentario del mismo diputado Orozco que se decretó, operó la caducidad de las 3 causas que estaban elevadas a juicio. Lo que considero grave, la caducidad opera por vencimiento de un plazo, doctor, ¿no es cierto? Sí, es una caducidad, pero como no es una prescripción, en todo caso puede programarse de nuevo el juicio. Depende de si es un plazo procesal de caducidad, es diferente a la prescripción. Hay que volver a hacer el juicio en todo caso. Habría que ver, no desconozco la situación, pero si hablamos de caducidad se puede volver al juicio. Calcule que hay toda una acción de fiscales que acusan, que piden que sean los jueces, se cambian los jueces, se empiezan a tirar los plazos, produce la caducidad. Esa justicia no nos sirve a ninguno, claro. ¿Y el Ministerio ni Público? A los políticos ni a los ciudadanos. Claro. Y el Ministerio Público Fiscal había llamado la atención sobre esta cuestión, ¿no? Básicamente sobre esta dilación que se había efectuado justamente con esto, porque se habían mencionado innumerables veces que esto iba a juicio, que se empezaba el juicio. Incluso creo que la última fecha que se había planteado era el 17 de junio del año pasado, que finalmente no ocurrió, ¿no? No, pero mire, yo no soy abogado, pero a mí me parece sumamente extraño que cuando alguien se acerca a los oficialismos, como en el caso de Orozco, que llegó por el partido de Olmedo, se acercó al oficialismo, ya nos abandonó hace bastante tiempo, empiezan a operar estas cuestiones, se dilatan los juicios. No quiero acusar a nadie, pero esto es bastante sospechoso. Yo creo que la celeridad, cuando se trata de funcionarios públicos, sobre todo empoderados por el voto popular, es fundamental. Se tiene que dar el ejemplo directamente. Bueno, la verdad no creo que sea por un acercamiento a lo que es el oficialismo. En Salta tenemos millones de causas y de crímenes no resueltos. Entonces, digamos, esta es una falla que tiene la justicia en general. Es una falla estructural que tiene. No pasa por si te acercas o te alejas del oficialismo en ese sentido. Coincido con la diputada, no creo que sea una cuestión del oficialismo básicamente. En realidad, nosotros tenemos ya un sistema judicial muy desgastado y que necesita una reforma. Pero se desgasta para algunos, básicamente, porque digo, hay otro, el ladrón de gallinas va preso. No, eso es justamente lo que le comentaba. Estábamos conversando casualmente con el doctor. Justamente el sistema tiene esta selectividad, obviamente, que me parece que es por cuestiones de plazo, por cuestiones de entidad de los delitos, que bueno, deberían emparejarse, pero la verdad que
en estos 2 años yo no creo que se haya ejercido desde el gobierno el lobby en ninguna causa ni ningún tipo de estas cuestiones, porque no me constan, la verdad. Daniela, ¿qué pensás vos fundamentalmente de esto, ¿no? Del rol que tiene el ciudadano, la ciudadana al momento de elegir? Porque efectivamente dudo que cualquiera de nuestros televidentes se ponga a investigar absolutamente a cada una de las personas que vota, si no incluso hubiese existido más recambio en la clase política. De eso estoy absolutamente convencida, o si por lo menos tuviéramos memoria de lo que han sido gestiones anteriores, ¿no? Si nos ponemos a pensar en que hay gente que salta de un cargo a otro, que termina, no sé, una gestión ejecutiva y después va a refugiarse en algún parlamento. O sea, todo eso lo tenemos que tener presente también. Sí, yo creo que desde el PTS en el Frente Izquierda lo que estamos planteando en relación a la ficha limpia es que lo que le está dando le está dando facultades al Poder Judicial por encima de la decisión popular. ¿Qué significa eso? Que los que tienen que votar, justamente es como lo decían recién, los que tienen que votar es la población, y la población es la que decide. Ahora, esto es peligroso en el marco de que sabemos que el Poder Judicial incluso puede llegar a armar causas en contra de los opositores. Entonces, en ese sentido, nos parece que lo principal sería debatir algo que los escuché y ninguno lo planteó, digamos, ni la UCR, ni el peronismo, ni el partido de Olmedo, plantea los privilegios que tienen los diputados, los jueces. Entonces, en ese marco a mí me parece que lo que hay que discutir, si nos preocupa tanto la cuestión de los candidatos, es ¿por qué no discutimos la revocabilidad de los cargos? Y que sea por decisión popular la revocabilidad. De la misma manera que se puede elegir qué candidato quiero, de la misma manera se puede generar la revocabilidad. ¿Por qué no se piensa en discutir los privilegios que mientras los diputados, los senadores ganan millones de pesos, miles de pesos, los trabajadores, como es mi caso, que soy docente, y muchas de las familias trabajadoras que están mirando en este momento, no llegan a fin de mes por la cuestión de la inflación? ¿O por qué no discutimos las jubilaciones de privilegios que tienen los jueces, que a todo esto quieren dejar en manos del Poder Judicial las decisiones de a quién se puede elegir y a quién no? Y yo pregunto, ¿quién elige al Poder Judicial? Entonces, cuidado con todo esto, porque se está poniendo por encima una decisión que tiene que ser de la población, de una decisión popular, en manos del Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, como planteó mi compañera Miriam Bregman en la legislatura porteña, nosotros desde el Frente Izquierda no acompañamos la ficha limpia, porque nos parece que lo que está haciendo es sacarle un derecho que es hacia Pero en muchos la casos población. ustedes serían los más beneficiados, digamos, porque no, salvo como vos decías, algún armado de causa, por algún corte de ruta, alguna cosa así, no hay tantos escándalos que estén circulando de manera permanente sobre la izquierda particularmente, ¿no? Claro, el problema es si toca un derecho que es de la población, en ese sentido, y dejar sobre el Poder Judicial es lo que decís vos. También puede ser contraproducente en el marco de que, siendo oposición y siendo una voz de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, te quieran armar una causa. Entonces, en ese sentido, lo que planteamos es que el derecho está en la decisión popular. Entonces, por eso que se abra el debate en relación a los privilegios. Yo repito, hay privilegios que no se discuten. Las dietas de privilegios de los jueces no se ponen en discusión. Las dietas de los diputados y senadores, que recién me equivoqué, pero son miles de pesos los que ganan, no se pone en debate. Mientras las familias trabajadoras, vuelvo a repetir, muchos de nosotros no llegamos a la canasta básica. Entonces, en ese sentido, eso es lo que se tendría que poner en discusión, y nosotros del Frente Izquierda tenemos un programa que es la revocabilidad de los cargos, que es que los jueces se los vote por voto popular, que haya jurados populares. Entonces, en ese sentido, lo que vamos es en contra de una casta política que tiene privilegios y no los pone en debate. ¿Y cómo se puede avanzar, digamos, en esto que vos mencionás, ¿no? Porque, como yo decía recién, no todo el mundo está pendiente de lo que pasa en la actividad política. De hecho, incluso el mismo diputado decía que ellos desconocían los antecedentes de este hombre, ni siquiera sabían, digamos, al momento de incorporarlo, de permitir que participe, ¿no? De esta última elección. Mire,
Lo que plantea es razonable, pero tendríamos que modificar la Constitución. La Constitución está organizada bajo el sistema republicano y la justicia, uno de los poderes, está llamada a dirimir los conflictos entre los particulares y hacer justicia, que es darle a cada uno lo que le corresponde. La designación de los jueces tiene un componente político importante, porque los jueces inferiores se propone por el Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado. Componente político, ¿cuál es? El acuerdo del Senado. La composición del Consejo de la Magistratura tiene una primacía por ahí de las mayorías. Los jueces de corte los propone el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Probablemente esto tendríamos que ajustar en la reforma de la Constitución, pero no está contemplado. Los privilegios que tienen diputados y senadores son, o sea, que lo saca de la igualdad ante la ley, eso es lo que yo interpreto por privilegio, son de dos tipos. La inmunidad de opinión, se llaman inmunidades, y la inmunidad de arresto. Coincido con el doctor en el tema de que ya eso era necesario en el siglo pasado, donde se podía parar el tren, lo bajaban el tren en la estación en el medio, no llegaba a dar quórum, o se lo perseguía por haber criticado al poder público. Eso ya prácticamente se puede considerar fuera de contexto, ya es historia. Yo considero que nadie puede estar sobre otro ciudadano ante la ley. El privilegio es una prerrogativa que va contra el interés del pueblo, porque ¿cómo puede ser que alguien sea tratado de una manera totalmente beneficiosa con respecto al pueblo, si en definitiva el político es un funcionario que está al servicio del pueblo? Entonces, la equiparación me parece razonable en los términos que habló el doctor. Creo que eso puede ser un paso adelante, pero de ninguna manera la inmunidad de arresto impide que se juzgue. Y mire, la inmunidad de arresto en la Constitución Nacional dice que ningún legislador podrá ser arrestado, salvo en el caso que fuese sorprendido infraganti cometiendo un delito que merezca pena infamante o de muerte. Pena infamante o de muerte. O sea, no por cualquier delito lo detienen, aunque esté infragante. Y eso no se da. Tenemos que avanzar en mejorar esta situación. Había un periodista, César Rodríguez La Vega, que dijo una frase que me quedó grabada: hay que acabar con el privilegio de tener privilegio. Interesante. A ver, ¿quieren agregar? Es muy importante, la verdad, lo que está diciendo el diputado. Yo creo que todos los temas se pueden discutir, porque también es válido discutirlo, pero también tenemos que empezar a pensar qué tipo de Salta nosotros queremos, Claro. qué tipo de Salta le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y fundamentalmente quiénes van a hacer las leyes. Si hay una persona, como en el Consejo Deliberante, como la persona que renunció porque estaba en el partido del diputado, que está condenada por un X delito, y la verdad que todos tenemos el derecho de votar y también de ser elegidos, ¿no? Y de ser votados. Pero el señor ese puede volver a presentarse porque la condena no incluye la inhabilitación. Exacto. Lo mismo que condenado Salvador Rodríguez no incluye la inhabilitación. Exactamente. Entonces tenemos que pensar qué tipo de legisladores nosotros también queremos. Me parece que eso es lo más importante. Sí, después discutamos los trabajadores, discutamos las cuestiones de privilegio, discutamos tener jueces por jurado. Me parece muy bien y muy razonable discutir todos esos temas. Pero primero, ante las circunstancias que estamos viviendo en la política, ante el descreimiento de la clase política, ante la situación democrática que se pone en riesgo con estas cosas, discutamos qué tipo de legisladores nosotros queremos. Me parece que eso es lo más importante. Interesante, obviamente, el planteo, y ahí entran muchas otras cuestiones que tienen que ver con la idoneidad, ¿no? Y que es absolutamente amplio, y lo hemos hablado acá un par de veces, porque hay muchos, lamentablemente, en nuestra provincia en particular, porque bueno, nosotros tenemos la mirada puesta acá, que no están a la altura de las circunstancias, y lo hemos visto de manera permanente, ¿no? Pasa mucho por la lugares. responsabilidad de los partidos políticos, pasa mucho por la responsabilidad que tienen los frentes electorales cuando van a elegir los candidatos, pero también pasa por una responsabilidad de uno. Ciudadana. Claro, de cuando te ofrecen una candidatura, si vos no estás preparado, saber decir no. Nadie nos paga para ir a aprender, ni al Consejo Deliberante, ni a la Pero Cámara de Diputados. lamentablemente lo toman como una escuela y muchos ni siquiera aprenden. O sea, eso es lo más terrible. Es preocupante. Pero bueno, respecto y retomando un poco, claro, coincido, yo creo que es positivo esto de la ficha limpia,
De hecho, reitero, el antecedente nacional que de algún modo le ha puesto un freno a elegir, por ejemplo, a un Hitler. Porque imagínense que nosotros sigamos el lineamiento de decir el pueblo decide, corremos también un riesgo muy grande de elegir un monstruo que nos gobierna, que predique, por ejemplo, la supremacía racial o cosas que, gracias al destino y a Dios, porque soy creyente, ya no está en discusión. Pero imagínense, entonces creo que es serio el planteo, creo que también el diputado, al bajar el escalón, el auto de procesamiento sería también algo interesante, pero por ahí tenemos esas vallas judiciales por el sistema de garantías internacionales. La verdad que creo que es un avance. Y también, para hablar un poco del tema de la revocatoria está, por ejemplo, en la Municipalidad de Córdoba, desde el año 90, de la década de los 90, nunca se llevó a cabo, porque justamente cuando convocaban al cuerpo electoral se lo llevó a cabo con Germán Cámara, me corrijo. Sí, lamentablemente se revocó el mandato y después se eligieron personas de su mismo partido político. En la cuestión no pasó a mayores, diríamos. Entonces, creo que también hay que empezar a buscar estos cambios, estas reformas de una manera seria y que puedan ser plausibles. Insisto, hay que discutir algunas cuestiones. Creo que ya hemos dado un paso muy importante con limitar los mandatos con la reforma que ha propuesto el señor gobernador. Creo que, como lo dije la otra vez, algo histórico. Después de Mendoza, la provincia de Salta va a poner en tela de juicio y va a visibilizar una cuestión filosófica, política, que el sufragio popular tiene una limitación en un principio republicano. Y yo lo llevo a esto, al razonamiento del juicio de Nuremberg. Ahí el derecho nazi era derecho, era ley, por eso ellos se amparaban en todas las atrocidades porque teníamos derechos vigentes, pero la comunidad internacional hizo que los principios jurídicos que abrevaron de principios morales le dijeran a los nazis que la vida y la igualdad de las personas era lo que regía en realidad el sistema. Y entonces de ese modo, por principio se limitó el derecho positivo. En este caso, Salta va a decir el sufragio popular, es decir, elegir 25 veces a una persona para que sea casi 70 años diputado, tiene una limitación, que es en el principio republicano. ¿No sería mejor eliminar las reelecciones directamente? En este caso se las elimina porque son 2 reelecciones, ¿no? Claro. O sea, pero eliminar la posibilidad de una elección y una reelección. Una reelección, claro. Caemos en eso, que es solucionar o atacar una consecuencia. Pero la causa de las reelecciones indefinidas, la mayoría de las veces, está en el uso de fondos públicos en interés personal y particular. Bueno, a eso me refiero justamente, también pasa, digamos, con todos los cargos, no solamente está centrado, digamos, en intendentes y en gobernadores, digo, también este manejo de la cuestión del aparato político, ¿no? De quedarse de alguna manera enquistado en un mismo rol que todo el mundo lo conoce, y ejemplos nos pueden sobrar, digamos, también da esa posibilidad y no permite esta cuestión sana del recambio democrático, ¿no? En un mundo ideal no hay posibilidad de acceder al fondo público para utilizarlo, para aprovecharse la miseria de la gente y a cambio de un bolsón pedir el voto o cooptar, ¿no es cierto?, dirigentes o votantes con el uso del fondo público. En el mundo ideal vivimos en la República Argentina. Acá ya viene el vicio hace tiempo. La solución que se plantea ahora es poner un coto. Ahora, ¿quién me garantiza que el reemplazante no sea empoderado por el mismo procedimiento que se viene empoderando secularmente la misma persona? Y que incluso la alternancia seguimos sin después atacar el origen, que es el manejo corrupto del fondo público, para empoderar candidatos, hacerse del poder y quedarse a perpetuidad. El día que podamos solucionar eso, la democracia en la provincia de Salta va a empezar a ser visible. Mientras tanto, siempre va a ser una cuestión a medias tintas. En algunos lugares lo veremos, en otros lugares el recambio se producirá o no se producirá. Aquí se debe acordar, doctor, que vino el doctor Gervasoni a dar una charla. Y me quedó grabada la siguiente frase: una provincia será más o menos democrática de acuerdo a la posibilidad de que la oposición pueda ganar una elección, o sea, hacerse del poder. Y acá en la provincia de Salta eso no sucedió. Una sola vez con Ulloa. Lo otro que creo que también hay que tener en cuenta es el tema de la rotación de cargos, porque puede haber una persona que 4 años sea diputado, se elija un periodo más, después rote a concejal, de concejal rote a senador. Claro. Creo que en ese sentido lo que sería acá importante... pasan asesores en Salta, normalmente. Y creo que se van acumulando como capas geológicas. No, pero creo que lo que sería importante en ese caso es dejar pasar un periodo. O sea, si tuviste una elección, una reelección,
como diputado o como senador, no podés ser concejal o diputado, senador u otro cargo. Me parece que eso sería sano también. Una especie de inhabilitación. Exacto, por un periodo. Sí, y eso sería, también aseguraría lo que es el recambio. Sería interesante, pero obviamente, justamente que para que ingrese también otra gente que quizás tenga hasta mejores ideas, ¿no? Exacto. O más ganas de trabajar, o qué sé yo, de cambiar la realidad absoluta de la provincia, porque esto también es real, digamos, la clase política se mantiene por décadas y no cambia, va mutando de cargo en todo caso. Sí, lo que pasa es que nosotros cada 2 años o cada 4, en el mejor de los casos, siempre terminamos votando en los mismos apellidos. Entonces votamos abuelos, hijos, padres, nietos, también. Hermanos. Entonces siempre tenemos los mismos apellidos dentro de la política. Pero quería agregar una cuestión al tema de ficha limpia. Y la verdad que todo el mundo habla, y incluso de hecho en los debates siempre se plantea el hecho de la corrupción y siempre se plantea esta cuestión, ¿no?, de los fueros y todo eso. De repente ficha limpia no sirve. Yo creo que es el principal escalón. Me parece que por algo hay que empezar. Después seguiremos avanzando, pero me parece que tenemos que empezar por algo. Bueno, como todo sistema es perfectible y se pueden hacer Por avances, supuesto. ¿no? ¿Algo que quieras agregar, Daniela? Sí, yo lo que quería agregar escuchándolos, porque para mí no es que se van, esto es ahora y mañana podemos debatir los privilegios. Yo creo que esto es ahora, digamos. ¿En qué sentido? Primero, por un lado, por lo que decían recién, nosotros vivimos en una provincia en donde, no solamente la provincia, sino bueno, la Argentina, digamos, el Estado capitalista está formado por 3 poderes: el poder judicial, el poder del ejecutivo y legislativo. Y en ese sentido están totalmente relacionados. ¿A esto qué quiero decir? Porque acá se plantea cuál es la problemática. Yo creo que la problemática se relaciona con los proyectos políticos y los intereses que persigue cada proyecto. Entonces nosotros en este momento estamos en una provincia en donde se gobierna para los dueños de la provincia, o muchas veces los mismos dueños de la provincia están dentro de los mismos partidos. Entonces eso lo vemos en el conflicto vitivinícola, en donde una de las familias propietarias es del senador nacional Nani, otra de las familias propietarias es del esposo de Betina Romero. Lo vemos en el conflicto del azúcar, lo vemos en el conflicto de los trabajadores del campo, del tabaco. Entonces, yo creo que en ese sentido hay un debate profundo sobre qué intereses defendemos. Quedan las claras, yo creo que lo que acaban de plantear tantos desde Olmedo, la UCR, el peronismo, que defienden, y nosotros desde el Frente de Izquierda defendemos a las y los trabajadores en el sentido que acompañamos esas peleas, tanto de la lucha vitivinícola como también de las distintas luchas. Hoy hay una enfermera despedida en plena segunda ola de COVID, enfermera despedida por persecución, porque organizaron el hospital para enfrentarse a los despidos. Entonces, en ese sentido, me parece que estamos totalmente planteando puntos de vista que son distintos, y en ese marco que nosotros defendemos a los trabajadores, a las mujeres y a los jóvenes, en el marco de ese proyecto político que es el que defendemos. Yo porque me parece que se abre un debate que es interesante, pero que hay cosas que no se pueden posponer. Por ejemplo, cuando fue acá la discusión de la reforma de la Constitución, nosotros estábamos se llamó a sesiones extraordinarias, cuando estábamos en una situación muy compleja. No sé si recuerdan que se estaban muriendo niños huichí, que estábamos empezando con la primera ola en la provincia de COVID, y no se discutió en la legislatura cuánta plata iba a ir al presupuesto de salud, cómo aumentar el presupuesto de salud, cómo hacer para proteger a las comunidades huichí, integrarlas a una comisión para que ellos también puedan ser parte de decidir cómo quieren la cuestión de los recursos. Entonces, el planteo, ¿cuál fue? La reforma de la Constitución en el marco de hacer que los jueces sean vitalicios. Otra cosa que nadie planteó. Jueces vitalicios. Y no creo que acá en este sentido me parece que sí, hay que aclarar una cuestión. Que hay un problema de calendario. Sí. El presupuesto del año 2021, donde se trata la asignación de recursos y están contemplados los programas de asistencia en materia de acción social y salud, se trató en diciembre. La convocatoria extraordinaria ha sido ya en el año 2021.
el 5 de febrero y terminó aprobada el 24. ¿Sí? Fueron 10 días hábiles entre una cosa y otra. Era posterior. No podemos negar la facultad que tiene el gobernador. Nosotros nos quejamos el modus operandi para llegar a la reforma de la Constitución. Es más, algunos diputados de la oposición prestaron su voto para que esto suceda. Ni hubo discusión. La falta de discusión y de consenso quedó totalmente plasmada la existencia de 8 dictámenes, varios de ellos eran congruentes, pero había 8 dictámenes para tratar un proyecto de ley. Normalmente hay uno de mayoría y otro de minoría, y ahora ya hay 3 causas ante la justicia, una la provincial y 2 la Corte Suprema, para declarar la inconstitucionalidad de la ley. O sea, el mecanismo de reforma ha sido una imposición del sector oficialista, la necesidad y sobre todo la premura, ¿no es cierto?, para tratar la reforma de la Constitución. Vinieron ahí, desde la oposición planteamos nuestros reparos, pero hay que tratar el tema, presentamos nuestra propuesta. Pero el tema que habla la señora se trató antes, se trató, y no estábamos en la primera hora de la pandemia, justo fue en el valle de la pandemia. Exactamente, fue en la meseta de la pandemia, porque fue en el valle, porque ahora empezó a crecer, capaz que es culpa de que sesionamos, ¿no? Ahora estamos empezando lo que es la segunda ola, digamos, pero sí, coincido con el diputado totalmente esto fue así, o sea... Sí, aunque a usted le parezca raro, estamos coincidiendo. En varios puntos coincidieron. En el tratamiento. Sí, no, está bien, no, sí, por supuesto, diputado. Lo que pasa es que acá me parece que hay una cuestión. No hay que confundir a la gente con los temas. O sea, el presupuesto se trató, como lo explicó el diputado, cuando debía tratarse. La reforma de la Constitución también se llamó. Lo que pasa es que el tema de la reforma, como está instalado desde el año pasado con mucha fuerza y se ha venido discutiendo. No se instaló con mucha fuerza, se presentó el proyecto y en la discusión política se dijo no, lo dejamos porque estamos en pandemia. Claro, pero por eso se discutía, digamos, por fuera, habían reuniones de partidos y demás, quizás de ahí radica la confusión. Se hicieron muchas reuniones con los partidos políticos, con el FOSIS, que se lo llamó a participar también, a dialogar. Para la victoria de lo contrario, ¿no? Están los medios de comunicación. Pero igual es... FOSIS dice exactamente lo contrario. Nadie resiste un archivo, evidentemente. Pero si me das 2 segundos, Doc, quiero terminar con la idea. Me parece que no hay que confundir a la gente. La lucha de los trabajadores es cierta. ¿Que tenemos muchos problemas en la provincia? Sí. ¿Que tenemos sueldos bajos? Sí. ¿Que hay que hacer equiparaciones? Sí. Pero estamos discutiendo en estos momentos ficha limpia. Estamos discutiendo qué tipo de políticos nosotros queremos. Y son 2 luchas que van por carriles totalmente paralelos. Eso quería aclarar. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Doctor, lo último. Sí, para redondear, creo que la necesidad de la reforma se hizo con todos los mecanismos constitucionales. Advertí algunos planteos, pero creo que ciertamente la ley prevé que el mecanismo sea ese y quizás por ahí disgusta la disputa política y se lo lleva al plano jurídico. Pero también nobleza obliga, yo creo y estoy convencido de que en el momento de la pandemia el gobierno provincial ha actuado con algunas medidas muy acertadas, ha sido bravo y creo que se tomó el toro por las astas con el tema de la desnutrición, que no es un problema del gobierno provincial que asumió hace 2 años, estamos hablando de hace 20 años y creo que ahí hay que ajustar quizás el juicio de valoración en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias a los 4, gracias por su aporte. Nosotros nos vamos a la pausa, pero quédate ahí que aún queda mucho de programa, ya volvemos.